Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir menciona a Afra Sarraoğlu en una entrevista y sus palabras hacen estallar las redes. Todo comenzó en una entrevista que, en apariencia, iba a centrarse en los nuevos proyectos profesionales de Mert Ramazan Demir. Pero nadie imaginó que una simple pregunta del presentador desatara una ola de comentarios, teorías y titulares en todo Internet. Si pudieras compartir el set con una persona por el resto de tu carrera, ¿qué nombre elegirías?, fue la pregunta. Mert, sin dudarlo, respondió con una sonrisa tranquila: Afra Sarraoğlu. Siempre sería Afra. El silencio en el estudio fue notorio. El periodista, visiblemente sorprendido, repitió: ¿Afra Sarraoğlu? Y Mert reafirmó: sí. Lo que vivimos en el set fue más que una experiencia actoral. Hay una conexión que va más allá de las cámaras. La admiro profundamente, como artista y como persona. Los fans no tardaron en reaccionar. En cuestión de minutos, el fragmento de la entrevista comenzó a circular por redes sociales, acumulando miles de reproducciones. Algunos usuarios escribieron: esto no es una respuesta profesional, esto es una declaración de amor en toda regla. Otros señalaron que la expresión de Mert tenía un brillo distinto al pronunciar el nombre de Afra. Lo que encendió aún más las alarmas fue el hecho de que, pocas horas después de la emisión, Afra compartió en sus historias de Instagram una imagen antigua del rodaje de su serie junto a Mert, con la frase: algunos momentos no se olvidan. Aunque no mencionó directamente la entrevista, para muchos fue una respuesta cargada de intención. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Estarán viviendo un reencuentro? ¿Nunca se alejaron realmente? Los medios comenzaron a rebuscar declaraciones pasadas, detalles en entrevistas anteriores y hasta los colores de la ropa que ambos han usado recientemente para encontrar pistas de una reconciliación. Hay señales por todos lados, afirmó un experto en farándula en un programa de chismes. Y es que no es la primera vez que Mert deja escapar frases que podrían tener un significado más profundo. En otra entrevista, realizada hace unos meses, había dicho: hay personas que, aunque no estén a tu lado, siguen presentes en cada paso que das. En su momento, se pensó que era una reflexión genérica, pero hoy, con estas nuevas palabras, todo toma un nuevo sentido. Una fuente cercana al entorno de ambos reveló que, si bien no hay confirmación oficial de una relación sentimental, Mert y Afra han mantenido el contacto y se han visto en varias ocasiones en reuniones privadas. Ellos tienen una historia que aún no se ha cerrado por completo. Y estas declaraciones solo demuestran que los sentimientos están latentes, comentó. Mientras tanto, los seguidores de la pareja están más activos que nunca. Algunos crearon montajes de fotos, otros comenzaron a pedir una nueva serie con ambos como protagonistas. En medio de este torbellino de emociones y recuerdos, un nuevo elemento vino a agregar aún más leña al fuego. Durante una participación en un evento de gala en Estambul, Mert fue abordado por reporteros mientras caminaba por la alfombra roja. Al ser consultado sobre su comentario anterior respecto a Afra, respondió con una sonrisa serena: no me arrepiento de nada de lo que dije. A veces, ciertas verdades no pueden esconderse para siempre. Esa frase, lejos de calmar la marea de rumores, la intensificó aún más. En paralelo, Afra fue vista días después saliendo de un conocido estudio de grabación en Beşiktaş. A su lado, sorprendentemente, estaba una estilista que también ha trabajado frecuentemente con Mert. Los fotógrafos no tardaron en capturar el momento. Cuando le preguntaron si había visto la entrevista, Afra simplemente respondió: lo vi todo. Y lo guardo en el corazón. Esa respuesta, breve pero potente, fue interpretada como una clara afirmación de que sus sentimientos siguen vivos. Las redes sociales explotaron nuevamente. Cuentas de fans comenzaron a analizar en detalle cada interacción pasada entre ellos. Videos antiguos resurgieron, entrevistas del pasado fueron desenterradas y miradas compartidas en alfombras rojas ahora se interpretan bajo una nueva luz.
Esto fue siempre más que una amistad, escriben algunos. La historia entre ellos solo estaba en pausa, afirman otros. Como si el universo se confabulara, en los días siguientes ambos fueron invitados a participar en un panel sobre el impacto de las series turcas en el extranjero. Aunque llegaron por separado, los organizadores decidieron sentarlos uno al lado del otro. Cuando Afra entró en el salón, Mert se puso de pie para saludarla con un abrazo discreto pero lleno de complicidad. Las cámaras captaron el momento y el video se viralizó en cuestión de minutos. Durante el panel, un periodista extranjero preguntó en tono ligero, ¿y ustedes dos volverían a actuar juntos? Mert no dudó en responder, cuando hay química verdadera, todo es posible. Afra, por su parte, agregó, lo que se construye con honestidad, siempre encuentra su camino de regreso. El público estalló en aplausos, y las redes se inundaron de comentarios como, denles una serie ya, o esta pareja tiene que volver, aunque sea en la ficción. A medida que el interés crecía, una cadena de televisión aprovechó el momento y lanzó una encuesta en línea preguntando a los espectadores con qué pareja soñaban para la próxima gran serie romántica del canal. Mert y Afra arrasaron en los resultados, superando por un amplio margen a otras parejas icónicas del mundo del espectáculo turco. Pero más allá del show mediático, los gestos pequeños seguían diciendo mucho. En una reciente publicación en redes sociales, Mert compartió una fotografía de un libro con una frase subrayada que decía, hay personas que llegan una vez y se quedan para siempre, aunque el tiempo insista en alejarlas. No etiquetó a nadie. No dio más contexto. Pero para los seguidores de esta historia, el mensaje era claro. Afra, por su parte, publicó días después una imagen del mar con una frase que parecía responderle, algunas mareas siempre regresan al mismo puerto. La interacción no pasó desapercibida. En los comentarios, los fans comenzaron a usar una frase recurrente, esto ya no es nostalgia, es destino. Los medios comenzaron a hablar de la novela real de Mert y Afra, una historia que parece tener guión propio, escrita entre suspiros, miradas y silencios que lo dicen todo. Algunos expertos en farándula aseguran que una reconciliación oficial está más cerca que nunca, mientras otros apuestan a que ambos están siendo cuidadosos para no exponer algo que aún están reconstruyendo. Lo cierto es que, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, sus palabras, gestos y publicaciones han tejido un relato que ha capturado la atención de miles. Y como bien dijo un fanático en un foro, no hace falta que lo digan con palabras. Lo están gritando con el alma. Ahora, todos esperan el próximo movimiento. ¿Habrá una confirmación oficial? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una foto compartida que ponga fin a las especulaciones? O quizás, como todo gran romance, prefieran vivirlo en privado, lejos de los reflectores, pero cerca del corazón. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu ha reactivado el imaginario romántico de una audiencia que aún cree en las segundas oportunidades. En las conexiones que desafían el tiempo y en las declaraciones que, aunque disfrazadas de profesionalismo, están llenas de amor. ¿Y tú, crees que este es el principio de una nueva etapa para ellos? ¿O simplemente un capítulo más en una historia que nunca se cerró por completo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta apasionante historia que sigue escribiéndose, frase a frase, gesto a gesto. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos tu opinión. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te dejarán sin palabras.